¿Cuántos se sienten dichosos de estar aquí en esta tarde? Aleluya. Yo me siento un dichoso de poder estar aquí con ustedes compartiendo un culto. Compartir el culto es lo mejor que podemos hacer. No es importante por compartir la palabra yo, porque la puede compartir otro hermano, pero si no, la unidad del Espíritu. Amén. La comunión entre los hermanos. Aleluya. Eso no se cambia por nada. Esto no se puede conseguir en el mundo. No se puede conseguir, es imposible. Si no nos trata el Espíritu Santo, es imposible, ¿verdad? Por eso nos hemos enamorado de Él. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a predicar unos minutos la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a predicar la palabra, que la palabra siempre nos hace bien, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor. Así que bienvenidos todos a la casa del Señor en esta tarde. Aleluya. Y vamos a tocar un tema que me lleva rondando unos cuantos días. El otro día Pepe con los matrimonios me acabó de confirmar también. Y ahora el hermano Vicente ministrando también me ha confirmado, porque ha hablado del amor de Dios, del perdón de Dios. Y me confirma que en esta tarde pues tenemos que hablar del perdón. Del perdón. ¿Alguien aquí ha sido perdonado por Jesús? Amén. Yo he sido perdonado, y usted también, ¿verdad? Ha sido perdonado, pero yo pregunto en esta tarde también, ¿alguien ha sido ofendido en esta tarde? Levantar la mano el que haya sido ofendido alguna vez. No veo mano, nunca te han ofendido, qué suerte. Tienes suerte que no te hayan ofendido, No me lo creo. Todos hemos sido ofendidos alguna vez. Pero yo pregunto en esta tarde, ¿qué vamos a hacer con esa ofensa? ¿O qué hemos hecho con esa ofensa? Bueno, vamos a ver la palabra que nos dice, ¿vale? Aleluya, gloria al Señor. ¿Está todo bien, hermano? Que me impone un poco. Gloria a Dios. No necesita escalera. Gloria a Dios. Que reine la buena sombra. Aleluya. Bien, pues vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a ver la importancia en esta tarde, la importancia del perdón. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer primeramente. Ya sabéis que me gusta leer la palabra bastante. Vamos a leer primeramente en Mateo 6. Vamos a leer la palabra en el capítulo 6 de Mateo. Y cuando le está explicando Jesús cómo tienen que orar sus discípulos, en el versículo 9, vamos a ir adelantando un poquito, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, que la oración de Jesús da por sentado que dice que tenemos que pedirle: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, ya se queda por sentado que Él nos perdona como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Amén. Amén a su palabra. Amén. Amén. Y luego dice el 14, aclaración. Es que no sé por qué, pero Jesús se ve que hay una duda, le queda alguna duda,
y tiene que aclarar algo. Amén. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es claro. Jesús tiene que aclarar que si no perdonamos, Él no nos perdona. Aleluya, gloria al Señor. Por lo tanto, el perdón de Dios y el perdón hacia los demás está vinculado. Él nos perdona y nosotros tenemos que perdonar. Amén. Amén, a su palabra. Por lo tanto, los discípulos se quedan un poco ahí como raros y como diciendo, esto lo escuchamos por primera vez. Porque antes en el antiguo pacto te decía, Ojo por ojo. el que te hace, te la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que Jesús vino y estaba cambiando algunas cosas y lo estaba dejando un poquito desconectado, diciendo, escuchando, ¿qué nos está diciendo? Cara, tenemos que poner la otra mejilla. Aleluya, gloria al Señor. Por lo tanto, aquí viene el Señor revolucionando, porque nuestro Jesús es un revolucionador. Amén. Pero bueno, Amén. aleluya, gloria al Señor. Por lo tanto, tenemos, hermanos míos y hermanas mías, la obligación de perdonar. No queda ninguna opción. Es decir, el perdón no es una opción. No es una opción, que hay a veces que nos dan opciones de que podemos hacer una cosa, podemos hacer otra, pero en este caso la palabra nos dice que no es opcional, es obligatorio. Amén. Aleluya. Porque Jesús deja claro que nos van a ofender y no nos vamos a librar ninguno de, como hemos dicho, de alguna ofensa. Pero tenemos que actuar con misericordia. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos personajes bíblicos que actuaron con misericordia. Porque también pecaron injustamente contra ellos. Quizás, claro que han pecado quizás injustamente. Pero la palabra del Señor los confrontaba y nos podemos poner, por ejemplo, a José. José por sus propios hermanos, ¿qué fue? Fue vendido por sus propios hermanos. ¿Lo traicionaron sus propios hermanos? Amén. Sí, ¿verdad? Aleluya. La esposa de Potifar, el copero, lo traicionaron, aleluya. Pero ¿cómo actuó José? Aleluya. Ahí está la clave. ¿Cómo actuó José cuando llegó en su momento? José actuó con misericordias a sus hermanos. Amén. Quizás no se lo merecían, porque tenemos razones algunas veces convincentes de que está ahí el dolor, claro que sí, y han hecho daño, pero él usó la misericordia. José usó la misericordia, aleluya, y se reconcilió y perdonó a sus hermanos. Todo era a propósito del Señor. Si hablamos de José, podemos hablar de Moisés también, su propio hermano, su propia hermana, aleluya. Lo traicionaron, murmuraron contra él. Pero ¿qué dijo Moisés a Dios? Ten misericordia. Él actuó con misericordia. Y el rey David, también por el rey David con el rey Saúl, que trató de matarlo. ¿Y cómo actuó David? El rey David actuó con misericordia. Quizás no se lo merecía Saúl, ¿verdad? Porque era malo, era terrible. Pero el rey David tenía a Dios en su corazón. Amén. Y cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, no pueden salir cosas extrañas. ¿Verdad? No pueden salir cosas extrañas, hermano. Por eso, vamos a verlo más claramente para que podamos ver la necesidad de perdonar con otro pasaje. Si nos vamos a Mateo 18, los dos deudores. ¿Recuerdan esa parábola? Amén. Vamos a leerla. Dice la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Ojo, 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar,
ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ¿van viendo? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Están diciendo las mismas palabras unos y otros. Dice: pero él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué deuda? Tenemos que recapacitar, hermanos míos, para entender la palabra y la deuda tan grande que teníamos nosotros con el Señor. Teníamos una deuda que nosotros no podíamos pagar. ¿Verdad? ¿Creen alguno que podía pagarla? No. Ni el más millonario de esta tierra podía pagar la deuda que teníamos nosotros con el Señor. Y Él, sin embargo, movido a misericordia, aleluya, nos perdonó. Amén. Mira, les voy a dar datos para que lo entiendan un poquito. 10.000 talentos, había talentos en aquella época que podían ser talentos de oro, talentos de plata. Un talento pesaba 34 kilos. Imagínense, 340 toneladas. ¿Cuántos son 340 toneladas en kilos? 340.000 kilos. 340.000. Un talento en el siglo I equivale a 6.000 denarios. Un denario era el salario de un día de un trabajador. Por tanto, un talento equivalía a 16 años de trabajo. Un talento. Imagínense, 10.000 talentos. ¿Sabes cuántos días de trabajo tenía que estar trabajando ese siervo? 160.000 años. ¿Alguno podría llegar a pagar esa deuda? 10.000 talentos son 16.000 millones de euros si es de plata. Pero sobre 60.000 millones de euros si el talento es de oro. ¿Alguien podía pagar esa deuda? ¿Hay alguien que tenga aquí dinero para pagar eso? Por eso es algo imposible. Si empezamos a comparar y empezamos a ver la palabra del Señor, nos damos cuenta que nuestras deudas no podían ser saldadas. Amén. Hermanos, hermanas, nuestras deudas no pueden ser saldadas si no es por la misericordia del Señor. Aleluya. Amén. Y dice que movido a misericordia, aleluya. Por eso, si nuestro Señor Jesucristo fue movido a misericordia, ¿quién somos nosotros para retener? ¿Quién somos nosotros para no usar la misericordia? ¿Quién somos? Aleluya. Ofendemos muchísimos millones de veces más nosotros
al Señor a través de los años pecando contra Él que lo que hace gente pecando contra nosotros. ¿Me han entendido? Por eso no demos lugar, hermanos míos y hermanas mías, a que el Señor, el siervo por excelencia, nos llame siervos malvados. No demos lugar. No debemos lugar a que el Padre nos llame así, sino que nos mueva misericordia. No demos lugar al diablo que nos endurezca el corazón para no perdonar, para retener cosas. Por lo tanto, después de ver estos versículos, ya nos hemos introducido que tenemos la obligación de perdonar, ¿sí o no? Ahora ya que sabes que tienes que perdonar, vamos a ver lo que significa perdonar. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué significa perdonar, hermanos? La palabra en griego significa dejar ir, dejar pasar, abandonar, no retener nada en nuestro corazón. Amén. ¿Hacia quién? Hacia aquel que nos ha dañado o hacia aquella que nos ha dañado. Eso significa la palabra perdonar. Abandonar el deseo de venganza. Abandonar. Porque dice la palabra, ¿la venganza de quién es? La venganza es mía, dice el Señor. Dejémoslo en sus manos, que Él se encarga, tranquilos. Él se encarga. No hace falta que nosotros actuemos. ¿Saben de quién es abogado el Señor? El Señor es abogado de los mudos. Los que van hablando tanto me han hecho daño, me han hecho daño, me han hecho daño. No te va a defender, ni me va a defender. Pero si tú dejas a esos ojos que contemplan toda la tierra, que están viendo en todo momento las 24 horas del día, que no descansa, que están viendo cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos hablan, cómo nos ofenden, cómo nos tratan, ¿usted se cree que a Él se le va a pasar? A Él no se le va a pasar, hermano mío. Y todo esto, hermanos míos, no significa aprobar la ofensa. No estamos aprobando las ofensas. No hay justificación, porque todo tiene una consecuencia. El rey David pecó y tuvo sus consecuencias. Claro que sí, las tuvo. Pero el diablo sabe lo que va a hacer siempre. Te va a estar recordando las heridas continuamente. Y como la herida está marcada, que es verdad que está ahí marcada, pues tú la miras. Pero soltar significa mirar la herida y que cuando la miremos no nos haga daño. Amén. Porque la herida la vamos a ver diferente si te han hecho una raca ahí de arriba abajo y la vas a ver. Pero la diferencia de perdonar es que cuando la miremos no nos hagamos daño. No tengamos deseos de venganza. Porque la venganza, como hemos dicho, es de Él. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Aleluya. Va a traer el diablo a sus pensamientos cosas del pasado, pero no entre en el juego de él, hermano mío, no entre ni entre, hermana. Cuando le ocurra algo parecido, ¿saben la mejor arma? Dice la palabra que es ora por esa persona. Amén. Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen, orar por los que os ultrajan. Gloria al Señor. ¿Qué hizo Esteban cuando lo estaban apedreando? ¿Tenían motivos para apedrear a Esteban? ¿Tenían motivos? No, pero Esteban lo que hizo fue orar por los causantes de su muerte. Aleluya. Señor, perdónalos. Dijo las mismas palabras que Jesús. Un siervo, por eso si lo dijo un siervo, un hombre, porque si ponemos a Jesús decimos a lo mejor es que Jesús es Jesús. Pero ¿y Esteban? Amén. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a perdonar, hermanos míos. Pero para poder orar por los que nos ofenden tendremos que tener en mente constantemente la deuda
de 10.000 talentos que teníamos nosotros antes. Cuando nos viene la deuda de 10.000 talentos, entonces podemos orar. Si se nos olvida la deuda de 10.000 talentos, no, se vuelve nuestra carne. Viene nuestra carne diciendo, lleva razón, pero la razón ya saben ustedes de quién es, ¿verdad? Porque tendremos muchas razones y serán verdad quizá. Pero ¿qué le hicieron a Jesús? A Jesús le hicieron más todavía. A Jesús un día lo subían de rey, pero otro día lo crucificaban. ¿Qué se creen ustedes? Que si en el árbol verde hacen eso, ¿qué vamos a hacer en el árbol seco? ¿Qué va a pasar en el árbol seco? Va a pasar igual lo mismo. Pero tú aún así quizás digas, no puedo perdonar, es demasiado fuerte lo que me han hecho. Pues entonces es una señal de que el diablo está tocando nuestras vidas. Hay que tener cuidado, porque como hemos dicho anteriormente, el perdón no es una opción, amén, es una obligación. Amén. Amén. Por tanto, la falta de perdón tiene consecuencias, hermanos míos. Por tanto, la palabra nos deja que dice que usemos las armas espirituales que Dios nos ha dado. Aleluya. Que dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Tenemos que estar revestidos de las armas espirituales, de la armadura del Señor. Todo cristiano que está con toda la armadura puesta del Señor podrá perdonar. Amén. El que no tenga todas las piezas en su lugar, le va a ser muy difícil perdonar. No podremos, porque será nuestra carne y nuestra carne nunca va a querer. Por lo tanto, no nos confiemos, hermanos míos, en nuestros sentimientos, porque nos van a engañar, es un obstáculo. Como dice en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No demos lugar, hermanos míos, a que el pecado dé a luz. Amén. No demos lugar. Miren lo que dice la palabra en Santiago. Gloria al Señor. La palabra en Santiago 1, aleluya. Gloria a ti. Santiago 1, 13 vamos a leer. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Tengamos mucho cuidado. Dice después, amados hermanos míos, no erréis. Porque si vamos al 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestra justicia es diferente a la justicia del Señor. Totalmente diferente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos míos. Porque puede haber una causa y una consecuencia importante. Miren lo que dice en Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12:15. Dice la palabra del Señor. Mirad bien. Hace una atención. Dice la palabra, mirad bien, no sea que alguno
deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Terrible. Por eso hace hincapié el escritor y dice: mirad bien. Miremos bien, hermanos míos. Hay que mirar bien cómo están nuestros corazones, cómo están nuestras relaciones. Hay que mirar bien. Que a veces creemos que está bien y dicen: el que mire estar bien, mire que no caiga. Que hoy sabemos demasiado de la palabra, pero no la llevamos a la práctica. Hay que tener cuidado de llevarla a la práctica lo que ya hemos aprendido. Porque aquí estamos para ser instruidos, pero como dice Santiago, no tan solamente oidores, sino también hacedores. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos. Encima muchos pueden ser contaminados. Y eso va a caer sobre nosotros, no sobre nadie. Si contaminamos, va a caer sobre nosotros el juicio del Señor. Por eso tenemos que estar, hermanos míos, no demos ventaja al diablo. Dice la palabra del Señor: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Por eso vamos a ir terminando, hermanos míos. Vive en paz. Vive en paz. Hebreos 12:14 dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Busquen la paz con todos. Estemos en paz con todos. Como dice la palabra en Romanos: en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Hermanos míos, que el cristiano vamos a tener que poner la otra mejilla. La otra mejilla. Pero si vamos a actuar como los del mundo, no nos va a servir de nada. Estar aquí 20 años, 10, 40, no nos va a servir. Y te recuerdo, hermano y hermana, que no perdonar a otro no destruye a tu persona, sino que te destruyes a ti mismo. Si no soltamos, los que padecemos, los que sufrimos, somos los que retenemos ahí eso, porque vivimos amargados. Por eso la palabra significa soltar. Suelto la ofensa. El tiempo de soltar, hermanos míos, las ofensas. El tiempo de reconciliación, aleluya. Porque dice la palabra en Santiago 2:13, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Terrible. Terrible la palabra. Y la palabra se va a cumplir, Porque juicio sin misericordia. Imagínense un juicio del Señor sin misericordia de Él. Para morir. Oh, santo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuánto gritan un potente aleluya? Aleluya. Ay, hermanos, tenemos que tener esa necesidad de perdonar, de reconciliarnos. Que dice Colosenses 3:12 y 13. Dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ojo, soportándoos los unos a los otros y perdonando unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, Amén. así también haced vosotros. Gloria a su palabra. Amén. Gloria a su palabra. Amén. No tenemos escapatoria con la palabra, Nuestra sabiduría humana no vale. No hay escapatoria. ¿O sí? ¿O sí? Amén. Si estamos aquí es porque queremos
llevar a cabo su palabra, ¿verdad? Amén. Que va a costar cumplirla. A ver, claro que sí que nos va a costar a todos muchísimo. Pero hermanos míos, es lo que nos demanda la palabra. Que nos perdonemos los unos a los otros. Por eso medite en la palabra y antes de entrar, porque ya vamos terminando, antes de entrar a la mesa del Señor, es un día importante de predicación, porque estamos hablando del perdón. Así que incline su rostro y empieza a meditar. Y recuerda que tienes que reconciliarte. Y aunque digas, es que me lo ha hecho, pues no te preocupes. Si te lo ha hecho, vete en busca de él o de ella y dile, me has hecho esto, pero con amor. Y seguro que cuando ya vaya le vas a amontonar agua sobre su cabeza, porque reconocerá que lo ha hecho mal contra ti. Y dirá, no, perdóname a mí porque el que lo he hecho ha sido yo. Pero nosotros tenemos que dar el paso. ¿Saben por qué? Porque en Mateo 5, 23, miren lo que dice. Mateo 5, 23. ¿Qué dice? Dice la palabra del Señor, por tanto, Antes de llevar la ofrenda, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano, oír bien, de que tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, tu hermano tiene algo, no tú contra tu hermano, sino que tiene algo contra ti. Deja ahí su ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Incline su cabeza por respeto al Señor. Se ha predicado su bendita palabra. Gracias al Señor por su bendita palabra. Y ahora medite por favor 2 minutos antes de pasar a la mesa. gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Y como ha dicho su palabra, Renueva mi vida. si ahora recuerdas que tienes que reconciliarte, hazlo, no tardes. No puede haber entre hermanos nada, ni entre familiares. Nosotros ya los cristianos no podemos retener ninguna ofensa, porque no nos hace bien. Ahora mientras los hermanos se preparan una alabanza, pero que tenga que ver con el perdón, por favor, que tenga que ver con la misericordia del Señor, que tenga que ver con el sacrificio del Santo, que tenga que ver que Él nos ha perdonado y nosotros no merecíamos perdón, pero nos han perdonado, aleluya. Así que vamos, sigo orando al Señor.